Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces, ¿cómo comenzó? Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Al hablar de la evolución de la vida, hay dos cosas que para mucha gente pueden parecer como un misterio, y lo son, pero un misterio que presenta tal vez dificultades de orden filosófico y teológico. La primera pregunta que puede dar esta impresión es ¿cómo ocurre esa evolución? ¿Ocurre por azar? ¿O hay algún tipo de plan para que la vida vaya evolucionando? Y segundo, si toda esta evolución nos ha dado tantas formas distintas de vida, ¿basta también la evolución para explicar que exista el ser humano? A la primera pregunta yo quisiera contestar haciendo notar algo muy obvio. Volvamos a recordar cómo un pollito se construye a sí mismo. Un científico dirá que hay una programación a nivel microscópico, tan microscópico que en el núcleo de una célula, y la célula solo se ve al microscopio, hay una molécula que tiene 10.000 millones de átomos, y cada grupito de átomos es una instrucción. De alguna manera, allí está marcado todo el desarrollo de ese organismo. Pero está marcado de una forma tan misteriosa que si de una célula paso a 1 billón de células, todas ellas tienen exactamente la misma programación. Todas. Y sin embargo, una llega al momento que se convierte en una célula del corazón, y otra en una célula del sistema nervioso, y otra en una célula capaz de ver, y otra en una célula de un músculo, y otra en una célula del sistema digestivo. ¿Cómo saben cuándo tienen que hacerlo y cómo decide cada célula lo que le toca hacer? Estamos hablando de algo que es un verdadero misterio, porque lo importante en la vida no es sus componentes, sino cómo están estructurados. ¿Por qué se puede decir que hace falta información ahí? Porque si no, no ocurre nada que tenga sentido. Pensemos en un ordenador, una computadora. Acaba de salir de la fábrica. Tiene todos los miles de millones de transistores en montones de circuitos impresos. ¿Qué puede hacer? Nada. Alguien tiene que escribir un programa y alguien tiene que poner ese programa utilizando un código diseñado por alguien, y entonces ese programa obliga a las corrientes eléctricas a hacer algo de lo cual el ordenador, la computadora, no tiene absolutamente ni idea, ni se aprovecha de nada para ello, pero que tiene sentido para el que conoce el significado del programa y de los símbolos. Pues bien, ¿quién hace el programa para un ser viviente? ¿Quién pone el programa dentro de cada una de esas células para que se haga el organismo como debe hacerse? Decir que esto ocurre por azar es tan absurdo como decir que un ordenador va a tener el programa porque se lo hace él mismo por azar. Ah, no. El ordenador nunca se hace su programa. ¿Y qué es el azar al fin de todo? Pues no es nada. ¿Puede usted medir azar con un experimento de laboratorio? No. Deme usted 1 kilo de azar. Pues sí. El azar no es nada más que una palabra
para disimular ignorancia. Es como cuando el papá le dice al niño, el sol brilla porque sí, porque es brillante. Eso no es una explicación. De modo que la evolución exige algo más que hablar en términos de azar, para explicar cómo se forma cada ser viviente con una programación tan compleja, que cuando se ha calculado matemáticamente qué probabilidad habría de que una molécula del genoma humano, todo lo que es el material genético del ser humano, se produzca por azar, no hay una probabilidad, ni aunque hubiese 1 trillón de universos como este, y cada átomo de todos esos universos estuviese haciendo 1 millón de operaciones por segundo para ver si sale por casualidad esa molécula. No hay posibilidad alguna de explicarlo. Entonces, cabe perfectamente hablar en términos filosóficos y teológicos de que el Creador, al crear el universo, le da un modo de actuar que sigue leyes físicas a partir de unas condiciones originales, porque el Creador sabe que comenzando con estas condiciones y esas leyes físicas se va a producir esto y esto y esto y esto a lo largo de toda la existencia del universo. Así pues, podemos aceptar filosófica y teológicamente la evolución, pero lo que no es ciencia es decir que esa evolución se debe solo al azar, porque eso no es decir nada. Y así tenemos que preguntarnos luego, ¿esta evolución puede llevar al hombre? Desde el punto de vista biológico, sí. La diferencia biológicamente entre el hombre y el chimpancé es un poco más del 1% nada más en el material genético. Entonces ya se explica que el hombre aparezca por pura evolución. No, porque la evolución solamente puede producir o un nuevo órgano o una nueva manera de actuar fija. Una araña no cambia el estilo de la tela con la moda. Una abeja no calcula cómo ha de hacer el panal para que sea más bonito. Hacen las cosas de una manera automática, fija. El hombre, en cambio, tiene libertad, decide lo que quiere hacer y lo hace responsablemente y libremente. ¿Y se puede explicar el Quijote por puro azar? Pura tontería. ¿En qué está entonces el hablar de todo lo que es propio de la inteligencia humana? ¿Es la inteligencia humana una secreción química del cerebro? No, eso nadie lo dice. ¿Es la inteligencia humana algo que se puede reducir a las 4 fuerzas de la materia? No. Ni la fuerza gravitatoria puede escribir una poesía, ni la electromagnética, ni las fuerzas nucleares. Entonces hay que admitir que en el ser humano hay algo que no puede provenir de la materia, que no puede ser efecto simplemente de una evolución material y que solo un espíritu puede explicar. Toda la actividad del hombre, artística, ética, el sentido de responsabilidad, la libertad, todo esto exige una causa no material y entonces el único que puede dar lugar a que exista esa realidad no material es el mismo creador no material que ha dado existencia al universo. El hombre no puede explicarse por mera evolución como puede explicarse un mono. Y aun el mono no puede explicarse por azar, sino que exige un programador para que se dé esa evolución que hemos descrito.